La semana pasada hablamos de toda esta parte de- del esforzarse y todo esto, ¿no? Hice referencia ya a una deportista y también un poco ahí referencia y demás. Creo que hoy vamos a continuar con algo parecido. Yo creo que se puede conectar, en general todo, como que todo se conecta, ¿no? Pero bueno, saludos a los que se siguen conectando, los que están por ahí. Y bueno, pues vamos a orar. Y ahí vamos agarrando la charla. ¿Les parece bien? Va. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por este tiempo que podemos pasar juntos. Te pedimos, Padre, para que sea de gran bendición, que tu Espíritu se mueva con libertad, que toques a nuestros corazones, a nuestras vidas, Dios. Tuya esta enseñanza y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Sí, bueno, ayer la semana pasada hablábamos de todo este tema de esforzarse y demás. Y pensando un poco en esto, eh, les mandé de hecho un versículo en la mañana. Tengo una lista de difusión, pero no sé, a lo mejor de repente por ahí alguien me falta. A ti no te tengo, ¿ah? Te pusiste cara así como de qué está hablando. Ahorita te integro. Y es una lista de difusión donde de repente ahí tengo algunos avisos. Pero bueno, les mandé un versículo eh, con el cual me gustaría pues comenzar. La verdad es de que creo que es un versículo que nos va a dar ahí la pauta para meternos en todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Este está en Tercera de Juan. ¿Eh? Exactamente. La tercera epístola de San Juan. Solamente tiene un capítulo esta epístola, entonces estamos en el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y bueno, más que ¿cómo decirte? Luego, digamos, más que un comentario aquí alentador, lo que tú quieras, en realidad la palabra de Dios es tal cual, habla nuestras vidas. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, cuando está escribiendo Juan esta carta, donde Dios lo guía, dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo creo que esto hace referencia a la condición que no solamente deseamos para nosotros mismos, sino la condición que muchas veces tú deseas para la gente. Y por otro lado, bueno, pues entender que es Dios el que también quiere esto para nosotros. Y en todo momento digamos, nos habla, nos busca, para que tú y yo comprendamos esto, que Él quiere, así como dice aquí, dice que seamos prosperados, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Son tres aspectos: que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Pero fíjate cómo al final dice: así como prospera tu alma. Es decir, uno ya antecede a los otros. Aquí cuando escribe Juan esta carta a Gallo, le dice: bueno, así como tú has ido creciendo en tu relación con Dios, has ido avanzando, está prosperando ese tiempo, bueno, sí creo que de la misma forma todas las cosas sean prosperadas en ti y que tengas salud. Fíjate que pensando en esto, ahorita está muy de moda toda la cuestión del bienestar, ¿no? Le llaman el wellness, ¿no? Que es pues, ahora sí que eh, todo lo que podamos hacer para estar bien con salud. Y pienso que una vez que pasamos por una crisis, en este caso una crisis, bueno, sanitaria, económica, etcétera, todo esto trajo muchos, digamos, como desajustes o
o si no, digamos, hizo más evidente ciertos problemas que podemos tener de manera personal, en sociedad, etcétera. Y si lo has notado, pues ahorita hay una corriente muy fuerte del bienestar, del wellness, ¿no? Hoy tienes que estar fit, tienes que estar bien y ahora tómate esto y tómate esto otro y haz esto y el otro y aquello y haz esta alimentación, no es que esta es la buena, esta que estabas haciendo, no, pues ya no, ahora la buena es esta otra, ¿no? Y entonces de repente dices, bueno, ¿y a cuál le hago caso? Y con una cantidad de tutoriales de todo tipo, ¿no? Ya todo el mundo es coach, ¿no? Ya todo el mundo te dice qué onda. Y entonces, pues todo esto con la idea de que tú y yo estemos sanos, de que haya salud, de que prosperemos en todo. Entonces, pues hemos encontrado de todo tipo de, digamos, de voces tal vez, ¿no? De cómo mover esto en nuestras vidas. Claro que la mayoría de estas, igual detrás no viene una cuestión, digamos, donde también el ingrediente venga el que prospere tu alma, porque espiritualmente estemos bien. Casi todo es una cuestión física, emocional, mental, pero la parte espiritual queda prácticamente de lado, ¿no? Cuando yo creo que es casi que la clave de todo. Por eso cuando Juan le escribe a Gallo, le dice, oye, pues sí, yo sí quiero que tú prosperes en todo. También quiero pues, que tengas salud, pero como prospera tu alma, es decir, una va después de la otra, pues. Si el alma no está prosperando, pues la verdad es que así busquemos todas las recetas y todas las guías de cómo estar bien en salud, la verdad es que no va a funcionar, ¿no? Podemos estar bien físicamente tal vez, pero si estamos mal emocionalmente, mentalmente, obviamente espiritualmente, pues va a llegar un momento en que las cosas no van a caminar. Y esa es la idea de lo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy, ¿no? Que Él quiere que tú y yo tengamos salud física, salud espiritual, que prosperemos en todas las cosas. Eso es lo que Él quiere en realidad. Alrededor de nuestras vidas, pues hay muchas voces, no solamente la voz de Dios, sino hay muchas voces. Y ahorita está, como les digo, muy en boga, pues todo este tipo de momentos, ¿no? Digamos, coaches para lo que me digas, ¿no? Eh, entonces, ¿hasta dónde yo puedo entender cómo me debo de mover o qué debo de hacer? Pues la verdad es de que pues la palabra de Dios nos va diciendo cómo ser guiados, cómo ser orientados. Un poco pensando en esto, pensando en este aspecto de la salud, del bienestar, entendemos que debe de haber de alguna forma una guía. Por eso comencé la reunión comentándoles que ahorita está muy de moda todo esto. Que si la alimentación baja en carbohidratos y alta en proteínas, que si la keto, que si la no keto, ya sabes, ¿no? Que si la espirulina, que si todo, que si cepíllate, que si tómate en la mañana agua con limón, la tibia, que si el jengibre, que, o sea, ¿qué sigue, no? Y ya te tomas todo y te haces todo y dices, bueno, pues algo me debe de resultar. Yo de que ahí me sorprendió la verdad, porque creo que de repente, y es provocado precisamente por todo el ambiente que hay a nuestro alrededor, y gracias, ¿qué era eso? ¿Quién sabe? Pero bueno. Quiero leerles esto porque la verdad me llamó muchísimo la atención. Es un es una noticia que me llamó de verdad mucho la atención, sobre todo porque, bueno, pues pensando en todo esto de la salud y demás,
Dije, no, es que esto ya de plano es demasiado para nosotros, ¿no? Es una información, ahorita la encuentro, aquí está, mira, dice así, fíjense bien, dice, es de una noticia, un periódico, una revista, dice, ¿por qué todos están metiéndose al hielo? Yo le digo, por si están buscando una, pues aquí hay una, ¿no? Dice, la ilusión de nadar con ballenas y una gran necesidad de reajustar su vida hicieron que X persona conociera el método Wim Hof. Hoy, hoy es la creadora del Club del Hielo. O sea, es la creadora del Club del Hielo. ¿Ok? Dice aquí, el Club del Hielo, comunidad que ha llamado la atención a cientos de mexicanos y que intenta atrapar a nuevos miembros. Fíjate nada más, ¿eh? Invitándolos al sufrimiento momentáneo y voluntario, ¿no? Digo, porque pues tiene que ser voluntario, ¿verdad? Pero fíjate cómo dice aquí, para cambiar sus vidas. Es real, es real, es una noticia de un periódico, una revista, eh, dice, y empieza a explicar un poco toda esta cuestión. Gracias a su crecimiento personal y los beneficios que esta especie de terapia brinda a su salud física y mental, creó el Club del Hielo, comunidad de la que todo el mundo está hablando, en donde se reúne gente que busque conocer el método para sanar. Bueno, es real. O sea, el punto es, hay una necesidad, definitivamente. O sea, hay una necesidad. ¿A qué grado podemos llegar, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Y es meterse en una tina de hielo a 2 grados centígrados y ahí ponerse a meditar. O sea, y así hay pues, lo que me digas, ¿no? Y comentamos la semana pasada, por ejemplo, también me llama la atención cómo escuchamos gente importante, es decir, importante en el sentido de que ha prosperado en el ámbito laboral, que le ha ido muy bien, todos estos que les llaman CEOs, ¿no? De empresas importantes, Amazon, Facebook, etcétera, ¿no? Y muchas veces los entrevistan, oye, pero ¿cómo es tu día a día? Ya sabes, ¿no? Entonces, si a alguno se le ocurre decir, no, pues es que yo me meto en hielo todos los días, no, pues oye, pues si él lo hizo y es el top, pues por algo lo hace, ¿no? ¿Eh? Ahí está la clave, está el ejemplo a seguir. De verdad, así lo vemos. Eh, y hay una necesidad real. Sí, la necesidad es pues, de prosperar, de tener salud, pues, definitivamente. Entonces, ha sido tan fuerte la corriente que hay hoy día para esto, que ya podemos no solamente escuchar lo que sea, sino meternos y casi que, pues, a ver cómo me va. Inclusive en las dietas, pues tú y yo podemos iniciar una dieta porque escuchamos que nos dijo un amigo, una amiga o una persona y le funcionó y bajó no sé cuántos kilos y oye, es buenísima, avienta, y ahí vamos. Y a lo mejor al rato pues, estamos decaídos, casi que deprimidos, porque a lo mejor esa dieta no era para nosotros. O sea, tiene que ser personal, o sea, cada uno debe, o sea, debemos informarnos, debemos investigar, debemos ir con los especialistas en cada cosa y tener ese criterio y sensatez, e inteligencia y sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer. Y Dios siempre nos alerta de todo. Y yo arranqué con este pasaje porque creo que es importante que tú y yo entendamos que Dios está preocupado también, o sea, no también, sino Él está preocupado por esto, pues, por esta necesidad de que seamos prosperados, de que tengamos salud, pero lo más importante, que prospere nuestra alma, es decir, que esa parte espiritual, que nuestra vida crezca. Si por ahí empezamos, créeme que lo demás se va a ir acomodando. Porque como comentábamos la semana pasada, Dios nos va dando la sabiduría y nos va dando la inteligencia para tomar decisiones adecuadas. Sí, es evidente y es correcto que
que pensemos en esto, pero hasta dónde todo lo que busca influir nuestras vidas, pues es lo correcto o es lo adecuado. Pues llega un momento en que esta corriente del bienestar o del wellness, pues llega un momento en que se puede convertir ya en una situación tóxica, o sea, que en lugar de tener un beneficio, pues ya más bien me está afectando. Uh-huh. Y en ese sentido, primero tenemos que ubicar, bueno, ¿está la necesidad? Sí. ¿Necesito una guía? Sí. Y por eso ahorita también han salido coaches de todo tipo, ¿no? Ya todo el mundo es coach hoy día y el coaching está de moda y demás. Y pensando en esto dije, bueno, pues sí, es correcto, pero, pero ¿por dónde debemos de comenzar? Y fíjate que eh, pensando un poco en esto, venía a mi mente en la escritura cómo Dios habla de, de estos tiempos donde había, digamos, un coaching, ¿no? Es decir, de gente donde fueron instruidas por Dios y a su vez estas personas instruyeron a otras. Una especie de coacheo, pues, y de guía, ¿no? Y Dios lo ha dejado a lo largo de la escritura para que tú y yo comprendamos que tenemos esta necesidad, no solamente de tener salud y de prosperar, sino de una guía. Claro que comenzamos entendiendo que Él es el guía principal, pues Él es el que orienta nuestras vidas. Pero ha dejado personas que ha instruido, que ha capacitado, para que tú y yo primero aprendamos a crecer en nuestra relación con Dios. Así fue como yo comencé. Cuando yo tomé esta decisión de apropiar la salvación, de caminar con Cristo, pues los primeros días yo decía, bueno, que ya tomé esta decisión y ¿qué sigue? Ahora, ¿qué hago? Sé que tengo que leer para alimentar mi relación con Dios, porque así lo he escuchado en las pláticas de los lunes. Bueno, yo me reunía los lunes, pero, pero empiezo con Génesis, cuánto tiempo, a qué hora, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo fui con la persona que daba las pláticas en ese momento y recuerdo que llego con él y digo, oye, Juan Manuel, fíjate que quiero pues, conocer más, o sea, quiero saber cómo caminar mi relación con Dios. Y dijo, ok, no te preocupes. Entonces en ese momento, terminando que había terminado la charla, me manda a llamar a Oscar. Y le dice, oye, Oscar, fíjate que este chavo quiere pues, estudiar la Biblia. Pónganse de acuerdo. Y así, de manera sencilla, empecé a ir los martes, los miércoles, los jueves, a casa de Oscar, a lo que nosotros conocemos como el discipulado, que no es otra cosa que estudios personalizados que nos ayudan básicamente a desmenuzar las enseñanzas y asimilarlas de una manera más fácil y que complementa muy bien nuestra alimentación diaria a la palabra y además eh, es un momento donde tú puedes, digamos, hacer preguntas, como esa cercanía de, oye, fíjate que no entendí esto que leí, oye, ¿cómo hago esto otro?, etcétera. Y vas caminando y vas avanzando. Entonces, para mí fue muy bueno porque yo estando en la universidad, pues mis amigos me preguntaban muchas veces, oye, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué ese cambio tan drástico, ¿no? Y pues al principio no tienes, digamos, los elementos en cuanto a los pasajes para espiritualmente hablando explicar qué fue lo que pasó. Simplemente dices, bueno, pues apropié la salvación, pero ¿y cómo fue eso? ¿Y de qué se trata? Pues déjame ver. Y entonces, pues vas aprendiendo, vas creciendo tu relación con Dios espiritualmente, pues Dios ahí va transformando tu corazón, etcétera, etcétera. Y hay una especie de coaching, pues, de guía, de orientación y empieza a prosperar el alma, empieza a prosperar tu vida y Dios empieza a orientar todo lo que hay a tu alrededor. Uh-huh. Y así la escritura habla también de muchos ejemplos sobre este tiempo, sobre cómo algunas personas recibieron la instrucción de parte de Dios y cómo fueron preparados por Dios y cómo luego ellos transmitieron lo mismo y a su vez esas personas a otras personas y llega un punto en el cual pues aquí estamos, ¿no? Así de simple. Entonces, es real esa necesidad, por un lado, de prosperar, de tener salud, etcétera,
pero tener muy claro que necesitamos tener la mejor guía, pues. Y hoy creo que es un momento donde podemos hablar de esto. Yo tengo 3 ejemplos que para ustedes van a ser muy claros, que seguramente ya han escuchado acerca de ellos. Uno es el momento de Moisés con Josué, que ya lo hemos comentado varias veces aquí también en algunas pláticas, de cómo Josué fue digamos, este discípulo o fue esta persona que estuvo muy cerca de la palabra y fue guiado, instruido por Dios, pero utilizó como instrumento a Moisés. Entonces, si tienen ahí sus Biblias, vayan a Éxodo. Vamos a leer Éxodo 24:13. Fíjate, lo voy a leer. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces aquí había una relación entre Moisés y Josué muy cercana. Cuando dice su servidor es porque, bueno, pues le ayudaba en algunas cosas a Moisés. Seguramente estaba muy pegado a él. Y eso le permitió a Josué ver cómo Moisés llevaba su relación con Dios. Y si escuchamos y vemos acerca de Moisés, entendemos pues, cómo Dios hablaba a Moisés y cómo le decía, ahora esto, ahora vamos para acá, ahora muévete para acá, ahora habla al pueblo de Israel y ahora di esto y el otro. Y ahí estaba Josué todo el tiempo, escuchando las enseñanzas, dejándose guiar, digamos que ahí como ahí a un lado, ¿no? Y luego en el libro de Números 11:28 dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. ¿Sí? Estamos en Números 11:28. Números 11:28. ¿Sí? Así dice, ¿no? Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y bueno, si leemos ahorita este capítulo, o de repente ahí en algún momento léanlo ya aparte, hay una situación donde se presenta, en términos generales, se presenta un momento donde Dios le dice, a ver, vamos a escoger otras personas a través de las cuales yo voy a guiar al pueblo, es decir, que ellos van a ser también maestros o estas personas que van a ayudar a otros, y los habían convocado. Y de repente, 2 de los que habían convocado, pues no llegaron. Pero por ahí algunos dijeron, oigan, escuchamos que tales personas también están profetizando. Entonces Josué dijo, oye, pero pues deberían estar acá, ¿por qué no llegaron? Y pues andaba madurando, andaba creciendo el muchacho, ¿no? Entonces le dice a Moisés, no, Moisés, impídeles que hagan eso porque no llegaron acá. Y Moisés le dijo, a ver, tranquilo, o sea, no es así. Es un trabajo de Dios, tú calmado, ¿no? Nos queda claro que Josué, como Moisés, como todos, pasamos por un proceso de aprendizaje, de madurez, de crecimiento, etcétera, ¿no? O sea, el mismo Moisés que de repente quería salvar al pueblo de Israel en sus propias fuerzas y pues tuvo que huir. O sea, salió corriendo porque él pensó que él podía y tenía toda la capacidad y la inteligencia para hacerlo y no era así. Entonces Dios tuvo que permitir una circunstancia que hizo que él huyera de Egipto y estuviera 40 años, digamos, en el exilio, pero fueron 40 años donde Dios preparó a Moisés para que él pudiera regresar ya con la guía de Dios, ya con el trabajo de Dios, y entonces sí sacar al pueblo de Israel de Egipto. Josué también tuvo que ser preparado, tuvo que ser instruido, tuvo que ser enseñado, tuvo que ser corregido, etcétera. ¿Para qué? Para que en algún momento cuando Dios le dijo a Moisés, a ver, sube al monte con Josué, es decir, tú ya vas a pasar la estafeta, Moisés muere, Josué queda con la estafeta y entonces él lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué, hijo de Nun. Y esta vida es una vida muy especial, digo, hay muchos detalles acerca de lo que pasó con ellos, pero este es un ejemplo, digamos, así de manera general, de lo que fue una persona que dijo, a ver,
tú quieres aprender, quieres conocer, ok, yo te voy a instruir, ¿no? O sea, yo te voy a guiar. O sea, Dios puso a Moisés como ese instrumento para que Josué creciera en su relación con Dios. Ahora, queda claro que esto se da a través de la palabra, ¿no? Hay un pasaje donde dice que Josué no se separaba en ningún momento del tabernáculo. El tabernáculo representaba la presencia de Dios. Entonces, lo que tú y yo entendemos ahí es que Josué siempre estaba buscando a Dios en todo momento. Y uno de los instrumentos que Dios utilizó también para que él creciera fue Moisés, la vida de Moisés y lo que le transmitió. Hay otra vida también que me gusta mucho de estos profetas, la época de los profetas, de la vida de Elías, cuando conoce a Eliseo, ¿no? Esa sinergia también que hubo entre ellos dos fue muy interesante. Entonces, si quieren, vamos a leer igual también un par de versículos que hablan de esta relación. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Igual les voy a pedir que me ayuden. A ver, Sharon, si quieres, tú ve a Segunda de Reyes, 2, 14 y 15. Ajá. Segunda de Reyes 2, 14 y 15, tú, Sharon. Si quieren, los demás vayan a lo que les dije, Primera de Reyes 19, 19. Y vamos a leer estos pasajes. Santi, ¿tú tienes ahí el de Primera de Reyes? ¿Sí? A ver, ¿lo puedes leer? Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que andaba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él. Ajá. Y bueno, aquí hay que dar un poco de explicación, ¿no? A lo mejor lo cacharon, ¿no?, a la primera y qué bueno, pero a veces hay algunos pasajes que hay que dar un poco de explicación, ¿no? Porque lo que hizo en este momento Elías, cuando dice que vio a Eliseo, o sea, previamente ya Dios lo había guiado, había puesto en su corazón que él instruyera a Eliseo como un profeta también, ¿no? Y que le transmitiera todo lo que Dios le había enseñado a Elías. Entonces, Elías llega, ve a Eliseo, lo ve trabajando, o sea, lo ve en su chamba, lo ve enfocado en lo que tiene que estar. Y aquí es muy interesante porque Eliseo no esperaba este momento, aunque él anhelaba vivir para Dios y ser utilizado por Dios, no sabía cómo. Y de repente Dios permite que Eliseo conociera a Elías y Elías llega con él y dice aquí que pasando Elías por delante de Eliseo, echó sobre él su manto, ¿no? Este manto, digamos, simbólicamente se refiere o significa pues algo que era de utilidad para Elías. El manto que utilizaba para muchas cosas era algo propio, pues algo que le servía mucho, que formaba parte de su vida. Entonces digamos que en un sentido figurado o este simbolismo representa como diciendo, o sea, te estoy dando parte de mi vida, o sea, estoy poniendo delante de ti parte de mi vida. Y en realidad eso sucede, o sea, cuando tú dedicas tiempo a preparar a alguien, a instruir a alguien, a guiarlo, pues estás dando tu vida, estás dando parte de tu vida, estás dando parte de tu tiempo, lo que tú eres. O sea, en cierta forma, pues el manto te lo estás dando, ¿me entiendes? Eso es parte de ti. Entonces, en ese momento, Eliseo entendió perfectamente de qué se trataba, porque él sabía que Elías pues, era un profeta y que lo estaba invitando Dios a un proyecto mucho más profundo, pues. Y lo estaba invitando a través de Elías. Entonces ya en ese momento Eliseo empieza una conversación entre los dos y Eliseo le dice, bueno, déjame ir con mis papás y ahorita te sigo y lo que tú quieras, Imán. Pero en el otro pasaje, ¿quieres leerlo, Sharon? 14, 15. ¿Eh? Es 14, 15. Es 14, ahorita te digo. Segunda Reyes 2, el 14 y 15, exacto. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. ¿Dónde está Jehová? En Dios de Elías. Y el sitio golpeado por las aguas se pararon a un león.
posó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ajá. Fíjate qué increíble momento. Porque ahí es cuando Elías ya le pasa la estafeta a Eliseo. Es un momento muy especial porque los otros profetas se dan cuenta que él podía hacer cosas que hacía Elías. Y decían, no, es que el espíritu de Elías ya está sobre él. Si lo quieres ver en términos actuales, yo lo analizo así. O sea, yo he visto cómo, hablando de nuestra iglesia, cómo Juan Manuel discipuló a varias personas que posteriormente se han convertido en pastores, pero traen un sello. O sea, te das cuenta que fueron instruidos por él. ¿Sí? Traen ahí como esa línea, la manera de predicar, en la manera de estudiar, en la manera de testificar, te das cuenta. Y fue lo mismo que le pasó a Eliseo. Eliseo trae ese sello de que estuvo con Elías, de que Elías lo estuvo, digamos, instruyendo, lo estuvo capacitando, etcétera, etcétera. Entonces hay un momento donde Elías le dice, pues pídeme algo porque yo ya estoy a punto de irme, ¿no? No lo quería dejar ir, además, ¿no? No te vayas, espérame, no te vayas. Y Elías le dijo, oye, hay un plan, o sea, y dentro del proyecto está que tú tomes la estafeta y tú sigas, yo tengo que partir. Y le dice que yo pueda tener una doble porción del espíritu, tu espíritu. Y Dios se lo concedió. Entonces, vemos cómo Eliseo llegó a ser, digamos, el doble de milagros que, por poner un ejemplo, de Elías, que eso no es, vamos, o sea, no hay que decir que uno fuera mejor que el otro, simplemente pues, esta circunstancia permitió que Eliseo pudiera ser grandemente utilizado, ¿no? Y, y esta relación que tuvieron ellos pues fue muy importante, fue muy interesante. Y lo que acabas de leer, Sharon, hace referencia a cómo Eliseo siempre estuvo pues, muy cercano a Elías, como Josué también con Moisés. O sea, aquí vamos dos ejemplos. Este momento que hay donde uno está instruyendo al otro, pues es algo que ha pasado siempre, en generaciones siempre se ha dado. No podemos andar solos. Sí, es claro que tú puedes vivir en la palabra de Dios. De hecho, tú y yo debemos tener una relación personal con Dios todos los días a través de su palabra, efectivamente. Pero Dios ha dejado herramientas para que tú y yo podamos crecer, digamos, como parte del plan que Él tiene de crecimiento para nosotros. Su palabra es lo primero, pero ha dejado otros instrumentos, como es la iglesia, por ejemplo, como es esto que estamos comentando, el, el ser instruidos, el que haya alguien que esté cercano. Eh, hace unos días me escribió un joven con el cual yo tuve cierta cercanía y lo empecé a coachar. Pero yo sé que él, digamos, junto con su familia está en otra iglesia, ¿no? Entonces, digo, oye, es que necesitas que alguien te dé seguimiento, ¿no? Entonces, yo no puedo darte seguimiento si tú, no sé cómo decirte, ¿me entiendes? Entonces, habla con tu pastor, habla con alguien, te tiene que dar seguimiento. No, pues sí, voy a checar. Entonces me escribe hace unos días y me dice, oye, hablaba para saludarte, ¿cómo estás? No sé qué, y fíjate que me alejé de Dios y pues quiero nuevamente pues ver qué onda. Y le dije, sí, vamos a vernos, no lo he podido ver. Pero el punto de todo esto es que lo que hemos aprendido nosotros en esta iglesia es lo importante que es la cercanía, lo importante que es el seguimiento y lo importante que es mantenernos nosotros cercanos a la persona que Dios ha puesto como guía y dóciles y receptivos a esta formación. Es difícil cuando tú y yo nos despegamos y nos vamos y yo te regreso y no permitimos, ¿no?, llegar a este punto. Por eso tanto Elías con Eliseo como Josué con Moisés fue muy exitosa esa relación. Porque uno entendió el papel que tenía de instruir y lo tomó al 100%, y el que tenía que ser instruido también lo entendió
y también lo tomó al 100%. Y bueno, otro de los ejemplos que, pues digo, esto los ubicamos, digamos, por obvias razones, ¿no? Que es la vida de Jesús con sus discípulos. 3 años, todo el tiempo con ellos, así día a día, una enseñanza, otra y otra y otra y otra. De hecho, dice el pasaje, dice el Evangelio al final, que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, pues no alcanzaría, o sea, no habría espacio, ¿me entiendes? O sea, no terminarían de escribir y escribir. Pero pues dejó en la palabra lo necesario para que tú y yo creciéramos. Y uno de los personajes que estuvo, no que fuera más importante ni más relevante, sino todos tenían, digamos, la misma importancia delante de Dios, hablando de sus discípulos, los discípulos de Jesús. Pero creo que al que recordamos más es a Pedro, por ejemplo, ¿no? Como que Pedro siempre andaba saliendo ahí, le gustaba salir en la cámara y en la foto, y él que se tomaba las selfies con Jesús, y ya sabes, ¿no? O sea, como que le gustaba el protagonismo. Pero bueno, Dios lo conocía y de alguna manera fue un instrumento muy importante, ¿no? De Dios para que la gente conociera. ¿No? Cuando lo ve, que le dice, bueno, pues tú eres Cefas, ¿no? Tú serás llamado Pedro. Y en realidad ahí ya Dios lo estaba proyectando en el plan que tenía para él, ¿no? Cuando dice esta cuestión de las llaves del reino, que todo el mundo va torcido, ¿no? O sea, en realidad la idea es que a través de él iba a empezar ese primer momento, digamos, de gente apropiando la salvación de una forma distinta a la que venían haciendo con el pueblo de Israel, sino ya a través del mensaje de salvación, aceptando el pago en la cruz, ¿sí? Pero ya a través de este momento que llamamos la iglesia. Entonces, si tú te vas al libro de Hechos, a través de Pedro viene ese primer momento, donde dice que se convirtieron 3,000 o 5,000, no recuerdo bien, en ese mensaje que él da en el capítulo, creo que 2 o 3 de Hechos, habla de este momento, de este mensaje, donde le dice a los judíos, oigan, pues es que ustedes pues, mataron al autor de la vida, ¿no? Y los pone así como, oigan, ¿qué está pasando? Entonces ellos dicen que compungidos de corazón dijeron, ¿qué hacemos? Dice, pues arrepentíos y convertíos, o sea, arrepiéntanse, conviértanse, o sea, acepten la salvación en Cristo. Y ese primer mensaje pues, trae el inicio de la iglesia. Cuando Jesús le dijo de las llaves del reino se refería a ese momento. ¿Ok? Y hay un momento donde Pedro está, si quieren vamos a leer estos, un par de pasajes más también, en Mateo 17:1 y Mateo 14:29. Vamos a Mateo 17:1 y Mateo 14:29. Entonces les voy a pedir que me ayuden a leer. Si quieres, David, tú lee Mateo 17:1 y Ana María, Mateo 14:29, por favor. Sí, Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Recuerda este momento donde él se transfigura y todo esto, y bueno, ahí Pedro dice, ¿qué dice? ¿No? El Señor, bueno, es que hagamos aquí 3 enramadas, ¿no? Y una para Moisés, y una para Elías, y una para ti. Y le dicen, oye, pues es que pues Pedro estaba creciendo, estaba tratando de entender dónde estaba parado, ¿no? Entonces, parte de la enseñanza de ese momento fue donde Dios le dijo a Pedro, oye, a ver, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Los demás fueron instrumentos que yo utilicé para llevar la palabra, pero no están equiparados con mi hijo. Entonces, todavía Pedro no tenía la claridad decir, ay, pues ahora sí que Jesús está al nivel de Elías y al nivel de Moisés. Ese era un poco su razonamiento. Entonces ahí Dios le dice, no, amigo, este es mi hijo, es el Salvador.
Los demás también tuvieron que apropiar la salvación. Fueron instrumentos míos, pero no es lo mismo. Imagínate cada lección que iba llegando a la vida de Pedro. Wow. Entonces, Pedro fue apropiando cada enseñanza, pues siendo instruido, capacitado, guiado, etcétera, corregido, como aquí, como este momento, ¿no? Que acabas de leer. Y todo eso, pues Dios lo fue permitiendo en su vida y después él fue una columna, digamos, de la iglesia del primer siglo y todo el trabajo y las cartas que él escribió guiadas por Dios y que quedaron hasta el día de hoy y hasta la eternidad, pues es decir, eh, no solo para nuestro conocimiento, sino también para nuestra enseñanza. ¿No? ¿Tienes ahí el otro versículo? Sí, Mateo 14:29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ajá. No sé quién recuerda este momento. A mí me ha encantado siempre esta enseñanza porque representa muchos aspectos en la vida de Pedro. Este momento en el que Jesús le dice, bueno, pues, suban a la barca y pues, nos vemos al rato les cae. Y Jesús se va aparte a orar y etcétera, etcétera. Y es un momento bien interesante porque de repente viene la tempestad y empieza ahí, ya sabes, ¿no? La marea y demás, y nos inundamos y que alguien haga algo y cómo le hacemos, nos vamos a hundir, nos vamos a morir, etcétera. Y es este momento donde Jesús aparece caminando, ¿no? En las aguas. Primero se asusta, ¿no? Es un fantasma, no, soy yo, Jesús. Ah, Jesús, eres tú. Y en este momento, pues aparece Pedro otra vez, Simón acá, sacando el hombro por todo el equipo, ¿no? Ya sabes. Y, y le dice a Jesús, oye, pues si tú eres quien dices que eres Jesús, pues a ver, que yo camine sobre las aguas, ¿no? Y era ese momento donde Pedro pues estaba tratando o sea, estaba buscando crecer pues en su fe, en su confianza, como lo hacemos cualquiera de nosotros. Y se le ocurrió en ese momento pues decir esto, ¿no? Pero él, digamos, lo esperaba y no, que Jesús le dijera, ¿cómo no? Claro, ven. Y entonces dijo, no, pues ahí voy. Pero qué momento tan increíble cuando él empieza a caminar. Y te digo que me gusta mucho este pasaje porque hay un momento donde Pedro empieza a ver, o sea, quita sus ojos de Jesús, o sea, y empieza a voltear a ver dónde estaba y las circunstancias y se empieza a hundir. Entonces, wow, ¿por qué? Porque entendemos que cuando quitamos los ojos de Jesús nos hundimos. Y cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias, nos vamos a hundir. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, que fue lo que él hizo después, Dios lo tomó de la mano y lo sacó. Y eso nos pasa igual a nosotros. Estamos en la barca, ¿no? Y de repente empiezan a hacer las tormentas y las adversidades. Y, Señor, que yo camine sobre las aguas en esta tormenta, ¿no? Fue una gran enseñanza para él y la dejó Dios, esa enseñanza en él para nosotros también. Para que entendamos lo importante que es no quitar nuestros ojos de él. En cuanto él quitó sus ojos de Jesús, se empezó a hundir. Analiza el pasaje y luego lo estudias con calma, pero tiene que ver con eso. Entonces, para mí, hay muchos momentos, pues, entre Pedro y Jesús, de todo tipo, ¿no? Pero, pues, con esto nos podemos entender lo que pasó. Y no solo con él, sino con el resto de los discípulos, los apóstoles. Pablo, por ejemplo, que en su momento, bueno, él no fue de los 12, pero como él lo describe, ¿no? Dice, yo como un abortivo, digamos, fui puesto en ese lugar de apóstol de verdad, dice Pablo, sin que yo lo mereciera, pues. Pero él también tuvo su momento muy especial con Timoteo, por ejemplo. La semana pasada que leíamos un poco acerca de la carta que le escribía Pablo a Timoteo, que le decía, esfuérzate en la gracia. O sea, lo estaba instruyendo, lo estaba capacitando, ¿no? Le decía, dice, tú soporta todas las tribulaciones, todas las adversidades, como buen soldado de Jesucristo. O sea, lo estaba coachando. O sea, al final del día lo estaba coachando. Y él le decía, Pablo decía, oye, todo esto que recibiste,
pues transmíteselo a otras personas más. Así dice en Timoteo. Ahí está. Y siguen pasando las generaciones y es exactamente lo mismo. Entonces, y cerrando ya la reunión, empezando a cerrar la reunión, les diría, pues comenzamos, el mejor coach, pues es Dios. Él quiere que prospere, que prosperemos en todo, que tengamos salud, pero así como prospera nuestra alma. Entonces, nuestro primer enfoque debe ser, Dios, que mi relación contigo prospere. Paso número 1. ¿Está caminando? Sí, ok. Entonces Dios va preparando el terreno para enseñarnos otras cosas. O sea, ya de nuestra vida, es decir, ya en todo lo que hagamos, pues en los proyectos que queramos echar a volar, o los que ya tenemos, o los que Él ha permitido, o lo que sea. Ese es el punto, pues. Y Dios nos va a guiar a que tú y yo aprendamos a cuidar nuestras vidas y a cuidar también lo que está a nuestro alrededor, las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos, vecinos, etcétera, en el trabajo. O sea, Dios nos va a guiar. Pero es importante entender que ahí está la solución. Tan entendible es y hay tal necesidad que por eso arrancamos la charla, pues por una circunstancia actual. Todo el mundo tiene la necesidad de ser orientado, de ser guiado, y todo el mundo tiene la necesidad también, pues, de tener salud, de prosperar en todo. Entonces, sí, a lo mejor yo me baño con agua prácticamente, no helada, pero sí fría, ¿no? O medio tibia de repente, si no quiero tan fría. Yo no me baño con agua caliente, pero no me meto una tina con hielo a 2 grados, ¿me entiendes? O sea, entonces, claro que si lo quieres analizar, pues yo sí he visto que puede formar parte de una dinámica, digamos, ¿no? Hay deportistas que sí lo llegan a hacer por un momento porque tuvieron un rendimiento fuertísimo, necesitan desinflamar los músculos, o sea, sí existe y es real y está bien, ¿me entiendes? Es parte de un tratamiento, digamos, de recuperación de tu cuerpo. Pero ya de repente ya irnos vamos a armar el club oye, o sea, ¿qué está pasando, no? El club de agua caliente, a ver quién aguanta más bañándose con agua, como para pollos, ¿no? Como para desplumar pollos, o sea, que sí lo hay, ¿no? Hay gente que se baña con agua hirviendo y nada más el humo así. Y yo sí, ¿qué es esto? No, pues para eso está el vapor, ¿no? ¿No? Exacto, sí, eso es, bueno, creo que es más de mujeres, creo, pero bueno, no sé. Entonces, en fin, ese es el punto. Y entender que el coacheo ahí está, en todos los sentidos, comenzando primero en nuestra relación con Dios, y primero él a través de su palabra, luego, pues sí, Dios, yo quiero tener a alguien cercano que pues, también me esté ahí instruyendo o aconsejando, lo que tú quieras, ¿no? Y está por otro lado, pues nuestra parte física, emocional, mental, etcétera. Pero Dios nos debe dar sabiduría para tomar esas decisiones correctas. No dejarnos llevar ya por el primer TikTok que nos digan, te voy a dar 5 pasos para que tengas paz, ¿no? Órale, no, pues sí, lo quiero escuchar, ¿no? A ver, venga, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, hay tanta información hoy día y si no estamos bien anclados, nos podemos perder. Y Dios no quiere eso. Por eso este pasaje que se escribió hace muchos años, pero sigue siendo muy actual, porque la palabra de Dios siempre va a ser actual, ¿no? Es la misma ayer, hoy, por los siglos. Le dice, oye, pues yo quiero que estés bien, le escribe Juan a Gallo. Pero hay estos detalles, ¿no? Entonces, haz de cuenta que hoy viene el consejo nuevamente a tu vida y a la mía. O sea, Dios quiere que prospere nuestra vida en todas las áreas y que tengamos salud, pero primeramente tiene que prosperar el alma. Entonces, pues esto del coaching pues es real,
¿no? Definitivamente. Ayer, ahorita estoy muy clavado con el US Open y ahorita es la final del varonil, pero ayer fue el de las mujeres y cuando gana la chava que ganó, una polaca, y está platicando y explicando con la entrevista ni esto, le da los agradecimientos a su equipo de trabajo, eran 3 personas. Casi todos están entre 3, 4. Igual que la semana pasada comentamos de esta otra chica que también tenía 7. Entonces, sí hay, o sea, sí existe, es real, para poder tener éxito, pero siempre hay un head coach, ¿no? O sea, siempre hay el top. Y en nuestras vidas, pues creo que queda claro quién es. Y de ahí, de él, Dios derivará pues, el resto del equipo de trabajo que nos estará apoyando para seguir creciendo. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dar gracias. Podríamos tener otros ejemplos, pero pues ya ustedes en la palabra irán viendo. Pero creo que con el de Jesús, con sus discípulos, el de Pablo, el de Elías, el de Moisés, que son grandes ejemplos, pues creo que es una buena referencia para lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, vamos a dar gracias. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por recordarnos que tú eres no solamente nuestro Dios y Señor, sino de manera clara y transparente sobre una guía, una necesidad que tenemos, pues tú eres Dios, ese guía. Tú eres Dios, ese coach que necesitamos, que nos orienta, que nos guarda, nos instruye, nos capacita, nos enseña, nos corrige, etcétera, Dios. Te pedimos para que no dejemos de poner nuestros ojos en ti, Señor, que nos mantengamos en todo momento con ojos, con oídos, con todos los sentidos dispuestos para ser guiados por ti, Señor, y tomar las decisiones adecuadas en nuestras vidas. Sabemos, Dios, que tú quieres que nosotros seamos prosperados en todo, que tengamos salud, Dios, pero que lo más importante para ti, para que esto se dé, es que nuestra alma sea prosperada, que tú sacies nuestros corazones, que tú los guíes. Así que Dios, gracias por recordarnos lo importante que es alimentar nuestra relación contigo, buscándote todos los días, en todo momento, Dios. Gracias, Dios, te recordamos también por nuestro país para que pues tú lo transformes, Dios, tú lo prosperes también. Transformes esta nación, Dios, para que nos guardes y nos saques adelante en todos los proyectos que tengamos. Bendice cada familia aquí representada, todos los que están conectados. Y Dios, pues guía esta semana que comienza. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.